Buenas, mi nombre es Brian Esteban Mejía Castellanos y vengo a hablar sobre diferentes aspectos como resíntesis de ATP, adaptación, pilares del entrenamiento, sistemas energéticos, entre otros. Bueno, la resíntesis de ATP. Vías metabólicas. Existen tres tipos de músculo, el estriado, el liso y el cardíaco. El estriado es músculo que biomolecularmente tiene actina, miosina, troponina y tropiomiosina, debido a que tiene un sarcolema y un retículo sarcoplasmático que que mitigan los impulsos nerviosos que llegan al túbulo T de la tríada, que es la cisterna terminal, donde se genera la desmoralización del sarcolema enviando calcio a las moléculas de la actina y la miosina. También cabe recalcar que el calcio es el propulsor para la contracción muscular y el ATP es un liberador. Vamos a hablar sobre el fenómeno de las miofibrillas. El calcio llega al ATP que está en las calzas de la miosina, que a su vez liberan ADP y fósforo. Todo esto debido a la enzima creatina quinasa que cuando llega al ATP que está en las cabezas de la miosina produce esta liberación de ADP y fósforo. Finalmente, el ADP, para que el ADP se transforme al ATP, se da por medio de la fosfocreatina, que es una vía metabólica. Las vías metabólicas se dividen en tres. Primero está la fosfocreatina, que es la que hablé anteriormente, la glucolítica, que se divide en glucolítica completa y glucolítica con producción de ácido láctico. La otra es la lipolítica. Estas tres vías por lo general generan acetil-CoINSINUA. Entonces ahora vamos a hablar sobre... también cabe aclarar que de estas tres vías depende de la intensidad del ejercicio que se requiera. Bueno, vamos a hablar sobre el acetil-CoINSINUA. El acetil-CoINSINUA viaja a través de la membrana interna de la mitocondria generando electrones y neutrones. Estos a su vez viajan por la membrana interna generando ATP y oxígeno. Y llegan a una... Todo esto se produce a través de la enzima llamada TPH. La vía que salvaguarda la síntesis de ATP es el ATPPC, que vendría siendo la fosfocreatina, a través de la combustión. En el taekwondo son ejercicios de 6 segundos. La glucolítica es cuando se produce un mayor jadeo de aire, que es mayor dióxido de carbono y menos inhalación de oxígeno, que se dan en el taekwondo en ejercicios de entre los 10 segundos y 2 minutos. Bueno, estas tres vías llegan a la mitocondria, que la mitocondria es la central eléctrica, y ahí empezamos con el ciclo de Krebs, que en el ciclo de Krebs viajan las moléculas de las vías energéticas ya mencionadas anteriormente y se transforman en acetil-CoINSINUA, que a su vez generan una propulsión de diferentes enzimas como lo son el susanato, el fumarato, entre otros. Estos a su vez generan ATP, NAD y FAT, que viajan por la membrana interna generando un electrón y un protón que llegan a la enzima ATPasa. Y aquí en esta enzima se produce agua y ATP. También cabe aclarar que estas tres vías son supeditadas para que funcionen y eso son supeditadas por carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, las cuales generan el combustible para que realicen su labor física. Bueno, a continuación el siguiente tema es adaptación. Bueno, adaptación principalmente toca conocer pues el término, que es la capacidad de los seres vivos de adaptarse, acostumbrarse y familiarizarse con el medio ambiente. Bueno, existen dos tipos de
o tres tipos de adaptación, por así decirlo. Genotípica es el proceso de acomodación de la población a las condiciones ambientales. La fenotípica es el proceso adaptativo que se desarrolla en el transcurso de la vida de un individuo como respuesta a las influencias del medio ambiente. Y la epigenética, que es como la que estudia el comportamiento de los genes, que no siempre están como acostumbrados, sino varían. Bueno, la adaptación el fenotipo se divide en tres factores. Una es el proceso de entreno en su totalidad, que se divide en medios, métodos, entre otros. La otra es la actividad competitiva, que es estructuras, fases y ya. Y la otra es factores adicionales, que son medios sociales, recuperación, entre otras. También hay que aclarar que son modificables en cierta medida debido a que son sustentadas por la debido a tres aspectos, que es la morfológica, que son la estructura muscular, la motora, que es la mejora del movimiento, y la psíquica, que es la mejora de patrones psicológicos. Bueno, tipos de adaptación. Bueno, está la morfológica, que son los sistemas musculares y sistema cardiorrespiratorio. La fisiológica es la que aumenta las mitocondrias y donde está la cantidad de enzimas. Y la etológica es la orientación al rendimiento, o sea, el comportamiento que debe tener un deportista en ese entorno de alto rendimiento, cómo se debe comportar ante esos aspectos. Bueno, adaptación y principios. Bueno, está la influencia del entorno y las predisposiciones, que es cómo el sujeto es capaz de adaptarse y cómo se justifica por medio de los talentos, que son dos, el físico y el táctico. Y también dicen que ningún atleta puede tener todos los talentos, es imposible. Otro aspecto importante es el esfuerzo y el descanso. El sueño es fundamental para ese tipo de cosas, ya que pues produce la liberación enzimática y donde verdaderamente hay una reducción de fatiga. 8 horas es pues lo que debe dormir una persona. También está la dirección específica del estímulo, que las cargas sean direccionadas y sean pertinentes en el tiempo necesario y debido también a su ondulación. Otra es el empleo de diversas cargas, que es el proceso fundamental pues de diferentes cargas de entrenamiento empleadas en el plan propuesto por el entrenador. Bueno, está la ley general de la adaptación. Existe una la fase de estrés, que genera una alarma. Esta alarma es una carga y el metabolismo toma esta carga como si fuera toma el metabolismo la carga como si fuera una alarma. Existen tres fases, otras fases, que es fase de recuperación, fase de resistencia, fase de agotamiento. Cuando la alarma genera su pico máximo, cuando genera su pico máximo hay que aplicar otra carga para que la fase de estrés sea óptima. Bueno, la estructura física se divide en 4: fatiga, que es la alarma; recuperación, que es la resistencia; la supercompensación, que es otra resistencia; y la cuarta, que es la estabilización. La supercompensación es el resultado adecuado entre el equilibrio del entrenamiento y la recuperación. Este estado se mantiene durante 2 o 3 días y consiste en la mejora del rendimiento para dar un estímulo adecuado al cuerpo en el momento adecuado. En la segunda imagen podemos evidenciar que los efectos de las sesiones con cargas bajas. Esta es para que en esta se da que la recuperación es para la recuperación. O sea, y la supercompensación es casi nula, o sea, casi no se da.
Y en cambio en las muy altas la supercompensación es la más significativa, debido a que se dan el 95 y 100% de la capacidad pulmonar y la capacidad de fuerza, pero también es óptimo trabajarla desde el 70% al 100%. Y es importante en este tipo de cargas el descanso que se brinda para cada una de ellas, eso es fundamental. También habla sobre el tiempo, si trabajamos la intensidad de la sesión de manera regenerativa, pues en 3 4 menos de 12 horas, dice ahí, pero en 3 para ser más específico, en 3 4 5 horas se puede generar otro estímulo en otra área funcional, que en el subaeróbico es 2 y 4 milimoles de lactato, que es un ejercicio suave y que se puede repetir constantemente y no hay tanto descanso. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el consumo de oxígeno o el VO2 max. Para esto tenemos que conocer pues el significado, que es la capacidad pulmonar que tiene un individuo en una actividad en esfuerzo. Las valoraciones que pueden dar son en pruebas ergométricas de esfuerzo progresivo y que se ocupa en una bicicleta ergométrica que calcule pues el VO2 max. Entonces puede hacer como una prueba. Esta tabla es como para tener un referente de cómo el sistema mitocondrial se comporta. Cabe resaltar pues que la mitocondria es la central eléctrica del cuerpo. Bueno, aquí en la tabla pues es como el porcentaje lineal que puede tener un sujeto y cómo se va comportando la frecuencia cardíaca y finalmente el comportamiento del piruvato. El piruvato es el proceso final de la glucólisis. Bueno, aquí podemos ver que el dióxido de carbono, que es el BSO2, llega a un 80% de su velocidad, que está entre 75 y 100%, se dispara y ocurre un crecimiento, como lo pueden ver en la tabla. Esto se da por la respuesta de la glucólisis con producción de ácido láctico. Existen dos. La que ayuda a eso es la producción de ácido láctico. Se dispara y predomina la relación entre el dióxido de carbono y el consumo del dióxido exponencialmente y genera un umbral de necesidad aerobia. Esto hace que se genere una glucólisis con producción de ácido láctico y el dióxido de carbono por el proceso de acidez se dispara generando un dióxido de carbono mucho mayor que no es proporcional ni lineal a la frecuencia cardíaca y a la ventilación. La ventilación cambia y el sujeto no puede conversar en la prueba, o sea, está muy, muy agitado. Como le digo, consume más dióxido de carbono y menos inhalación de oxígeno. Y realiza pues este ejercicio con un proceso ventilatorio más exigente, en donde la mitocondria no es capaz de soportar todo esto y empieza a generar ácido láctico, que es atenuado por el bicarbonato. Esta tabla es del comportamiento del ácido láctico. Entonces aquí podemos ver cómo el ácido láctico crece cuando llega a un 80% de velocidad, de la velocidad máxima, y genera un atenuante para la toma de decisiones en el entrenamiento, para ver por dónde se va a dirigir el plan. Esto a su vez hace que también hay que tener en cuenta que los niveles de lactato superiores a los 10 milimoles y que superan el VO2 max genera un atenuante para la toma de decisiones en el entrenamiento. Eh, la vía glucolítica es el descanso para la supercompensación. En esto se genera
un quiebre de 4 milimoles de lactato que cuando llega a 4 se dispara y ocurre, se dispara la curva y ocurre un punto de quiebre que es el proceso lipolítico en relación con la vía glucolítica con producción de ácido láctico. Es relevante que tener en cuenta que en cada proceso lleva una duración de intensidad y esfuerzo y a su vez la combustión. Bueno, vamos a ver los esfuerzos en el VO2 Max. Ahí tenemos como ejemplo un esfuerzo bajo en el VO2 Max que sería entre 25 y 45% de la velocidad máxima. La duración de ese tipo de entrenamiento es de 50 a 120 minutos. ¿Cómo participan pues los sistemas energéticos? Entonces, los ácidos grasos libres eh, trabajan entre un 80 y un 95%, la glucosa entre un 10 y un 15%, y el glucógeno trabaja en un 0% debido a que el glucógeno solamente trabaja en intensidades muy altas. Esa clase de estímulos se pueden dar de 6 a 10 horas, después de 6 a 10 horas de descanso. Otro es el esfuerzo medio, que se da entre un 45 a 65% de la velocidad máxima del VO2 max. Acá los ácidos grasos trabajan en un 45% en relación con el glucógeno, o sea que ya se ve involucrado el glucógeno, y la glucosa baja y trabaja en un 10%. Los estímulos que se le dan a este tipo de esfuerzos son entre 24 a 36 horas de descanso, para que cuando vuelvan puedan trabajar mejor, hayan tenido un descanso óptimo. Están los otros que es los esfuerzos de alta intensidad, que su duración está entre 15 a 20 minutos. Aquí los ácidos grasos se toman en un 25%, la glucosa en un 10%, y aquí ya se trabaja mayormente el glucógeno, que se trabaja en un 65% debido a la intensidad tan alta que se trabaja en ese tipo de entrenamientos. Por tanto, el tiempo de recuperación pues es mayor, es 48 horas de descanso. También hay que tener en cuenta que esto genera fatiga muscular, que se genera por la depresión del glucógeno, y esto afecta la capacidad de resistencia. Y que a veces el deportista no sabe por qué pues sufre algunos inconvenientes, ni tampoco cuando va al médico, tampoco le dan como una respuesta de por qué siente esos clases como de síntomas, pero es por la fatiga muscular que se da, y pues algunos entrenadores no lo tienen en cuenta. Bueno, a continuación voy a hablar sobre pilares del entrenamiento. Hoy en día el deporte es enseñado como ciencias sociales. Bueno, desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. La condición física tiene que ver con el rendimiento y con las capacidades físicas específicas y condicionales, las capacidades motoras y las capacidades coordinativas. El bienestar es el estado completo físico y mental y social cuyos objetivos son la diversión, la relación con los demás, la ocupación del tiempo y mantenerse en buenas condiciones físicas. Parámetros de la condición física orientadas a la salud. Son 4 parámetros. Uno de ellos es la resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia corporal, otro es flexibilidad y por último composición corporal. Leyes y principios del entrenamiento. Bueno, las pautas a seguir para que esos sistemas y aparatos del organismo sean adaptables a los estímulos que produce el ejercicio físico y se obtenga una mejor condición física. Aquí encontramos dos leyes, la ley de Selye, que es la teoría del estrés, que se divide en fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Y está la ley de Schultz, que es la teoría del umbral. Bueno, la ley de Selye.
teoría del estrés. Son ajustes fisiológicos que realiza el organismo para adaptarse a una situación rompedora de equilibrio por un agente estresante. Entonces ahí, como vemos, el estímulo es igual a la adaptación, donde ocurre un estado de descanso. Luego, cuando se aplica la carga, baja y vuelve a subir, y ahí se produce el estado de supercompensación. Y ya no permanece en el estado de forma inicial, sino mejora. Es como una ondulación. La ley de Schultz, teoría del umbral. Esta se relaciona con la anterior. Entonces, para que se produzca el fenómeno anterior, o sea, el estímulo, la carga del entrenamiento debe ser lo suficientemente fuerte para provocar el desgaste del organismo y que se dé el inicio de la supercompensación. O sea que otra vez el pico ascienda y ya no esté en el mismo estado donde estaba. Por así decirlo, en el estado base, ya no esté en el estado base, sino esté más arriba. Bueno, principios del entrenamiento se dividen en 5. Hay más, pero vamos a hablar sobre estos 5, que es la individualización, la continuidad, la progresión, la sobrecarga y la alternancia. La individualización es el organismo de una persona responde diferente ante un mismo estímulo. Y el entrenamiento debe ser de manera individual para mayor eficacia, cosa que pues aquí en Colombia no se practica debido a que pues hay un entrenador para 20 personas, entonces pues no se aplica este principio. O sea, todo se trabaja de manera general y no hay un momento adecuado para trabajar la individualización del deportista o del entrenamiento. En la continuidad, este se relaciona con el proceso de supercompensación, que es necesario que se use en el tiempo, que tenga una determinada frecuencia y se aplique en el momento adecuado. Aquí vemos una imagen donde dice que el entrenamiento aislado no mejora, no produce respuestas. Produce respuestas, pero no adaptación. En cambio, el entrenamiento continuo, donde no hay, eh, con sus descansos óptimos, provocan que el rendimiento mejore. Y a eso se le llama la supercompensación. El otro principio es la progresión, que el aumento de carga se puede producir de dos formas, que se puede producir por aumento de volumen, o sea que mayor tiempo de esfuerzo, más kilómetros recorridos, más repeticiones por ejercicios. La gracia es que vayan alternando. Otra es el aumento en la intensidad del entrenamiento, mayor velocidad de carrera y menor recuperación. Eh, por ejemplo, eh, en 100 metros correr a 80% de intensidad y descansar 3 minutos. Ya después pues no se descansa 3 minutos sino 2 minutos o los mismos 3 minutos pero ahora 200 metros. Entonces ahí se aplicaría. Entonces estos son los principales factores que intervienen. El de sobrecarga. Este relacionado con la teoría del umbral. Hay que aplicar la intensidad adecuada en el entrenamiento para que haya mejora. Para esto debe superar el mínimo umbral de excitación. Entonces aquí se relaciona con la supercompensación, también que se da pues en la teoría del umbral, que tampoco es que vayan a una intensidad muy alta porque si no es perjudicial. Tienen que siempre tener como el grado óptimo, tener mucha precisión en en este principio de entrenamiento. El otro es la alternancia. Entonces, aquí es trabajar las diferentes capacidades requeridas para la especialidad deportiva en diferentes días, periodos adecuados de descanso y recuperación, y dependerá de la carga. Aquí se trata como de alternar los ejercicios, que no sea todo monótono, sino que alternar pues el trabajo, que no sea lo mismo de siempre, sino otras cosas diferentes y también la intensidad y otras cosas. Listo. Muchas gracias.
Bueno, a continuación voy a hablar sobre los instrumentos de medición. Para eso tenemos que conocer qué es un instrumento de medición, que es un equipo que se utiliza para comparar proporciones o magnitudes con un patrón o estándar previamente establecido. Los instrumentos de medición son los encargados de hacer posible esta comparativa entre el objeto a medir y el patrón, arrojando un número que indica de forma lógica esta relación. A continuación vamos a hablar sobre algunos de los instrumentos de medición. Primero es el cardiómetro, que fue inventado en 1977 por Seppo Sainayakangas. Es un cardiómetro monitor de ritmo que permite que un corredor mida su frecuencia cardíaca en tiempo real. Por lo general consta de dos elementos, una correa transmisora para el pecho y un receptor de muñeca, que habitualmente es un reloj. Las cualidades del cardiómetro. Es una herramienta que sirve para regular el esfuerzo en tiempo real, mide tiempo, distancia, vueltas, frecuencia cardíaca, altimetría y calorías quemadas. Toma las características personales tales como el sexo, la altura, la edad, el peso, controla la intensidad y el ritmo del deportista, el entrenamiento y contabiliza las calorías quemadas, entre otros. El densiómetro es una densiometría ósea. Es una prueba especial de rayos X utilizada para medir el contenido de calcio del hueso, normalmente en la región lumbar, zona baja de la espalda y en las caderas. O también existe otro que es el periférico, que sirve para medir las muñecas y los tobillos, que se utiliza de mano. Este examen sirve para evaluar qué riesgo tiene una persona para desarrollar fracturas y también para desarrollar la osteoporosis, que por lo general las mujeres son las que sufren esta enfermedad porque son más próximas a sufrir esta enfermedad, debido a que la mujer tiene un hueso muy frágil y muy denso, y también porque por el metabolismo de ella, porque bajan las hormonas que son las progesterona y entre otras. ¿Cómo se realiza una densitometría ósea? Bueno, el paciente se recuesta en una camilla de modo supino y hay como una máquina de arriba que le toma las imágenes del hueso al cual se la va a realizar. La prueba dura entre 10 y 30 minutos dependiendo del equipo que se utilice y qué parte del cuerpo se examine. Bueno, un gonómetro es un instrumento utilizado para medir ángulos. Los profesionales de la salud utilizan esto para medir el rango de movimiento de una articulación en el cuerpo. Posee un círculo graduado de 180 o 360 grados y tiene incorporada una superficie giratoria sobre su eje de simetría para que pueda medir cualquier tipo de valor angular. ¿Cómo se utiliza? Se coloca el gonómetro sobre el punto de apoyo de la articulación, coloca el brazo inmóvil del gonómetro y debe colocarlo a lo largo de la línea estacionaria del cuerpo, y el brazo móvil en la parte móvil del cuerpo, y el brazo inmóvil en la parte móvil del cuerpo. Como tercer aspecto, mueve la articulación en la dirección deseada hasta el máximo de su movimiento. Debe seguir el movimiento con el brazo móvil del gonómetro, asegurándose de que el brazo permanezca recto. También es importante estabilizar la parte estacionaria del cuerpo. Bueno, voy a seguir hablando de instrumentos de medición. El siguiente es el tensiómetro o efigmomanómetro. Es un instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial, proporcionando por lo general la medición en milímetros de mercurio. También proporciona una medida indirecta de la presión arterial. La medida directa se realiza en algunos casos clínicos por métodos de cateterismo arterial. Consiste en un brazalete también llamado brazal, que es inflado en una perilla manual o cualquier otro dispositivo que bombee aire, inflando el brazalete hasta que oprima o presione el brazo. Método de utilización. Se comienza palpando el brazo en busca del pulso de la arteria braquial, lugar en el que se colocará el diafragma del estetoscopio. Dicha arteria se sitúa entre los músculos bíceps braquial y braquial. En su trayectoria inferior lateral acompaña al nervio mediano. Aquí podemos ver el dispositivo, el instrumento.
El siguiente es el glucómetro, o medidor de glucosa en la sangre. Se utiliza para medir la cantidad de glucosa que hay en una gota de sangre. Permite saber si los niveles de glucosa del niño están dentro de su franja ideal. Hay diferentes tipos de medidores. La enfermera educadora en diabetes recomendará uno para el niño y enseñará a los padres a utilizarlo. El método de utilización es: se inserta una tirita de prueba dentro del glucómetro, el paciente se lavará las manos con un jabón suave, la desinfección es necesaria. Después de insertar una lanceta, es decir, una aguja estéril, dentro de una caja de plástico en el sistema o dispositivo de función, basta presionar el botón para presionar la punta de un dedo para obtener una gota de sangre, para pinchar. A continuación, el paciente se acerca el dedo en la tirilla de prueba del glucómetro, de modo que garantice que la gota de sangre obtenida llene la ranura a un nivel suficiente para que el medidor pueda dar una lectura razonable, y el resultado aparecerá en pocos segundos. El siguiente instrumento es la cinta métrica. Es un instrumento portátil que se utiliza para cuantificar el tamaño de un objeto o la distancia entre objetos. Esta cinta tiene marcas a lo largo de todo su borde que van en incrementos de cuartos y octavos. Las cintas pueden estar marcadas en milímetros, centímetros o metros en el borde de las mismas. La cinta métrica o flexómetro es un tipo de regla flexible. Estas cintas están elaboradas en una variedad de materiales, incluyendo la fibra de vidrio, el plástico y la tela, y es una de las herramientas de medir más comunes en la actualidad. Bueno, el uso es muy simple. Primero se debe extender la cinta de punta a punta colocando el clip del final en la localización desde donde se quiere medir, y ahí pues se obtendrá la medida en metros, centímetros o milímetros. Ahí, como pueden ver, es el instrumento. Me manda mi correo, que se demoran en subir.